En este trabajo presentamos el cálculo analítico de la función de masa para multifractales. Para ello empezaremos por ver cuál es la caracterización estadística de medidas cuando tienen un soporte fractal. Cada punto del fractal tiene un índice de singularidad llamado el exponente de Holder, que se ha definido como se muestra ahí, y ahora lo que se hace en la descomposición multifractal es separar el fractal en subconjuntos tales que cada uno de ellos tiene el mismo valor de alfa. Estos conjuntos son fractales y se caracterizan por su dimensión de Hausdorff. La descomposición multifractal, entonces, nos permite encontrar el espectro de singularidades, que es la información que tenemos que dar sobre el intervalo de posibles valores que toma el exponente de Holder y la dimensión fractal de cada conjunto J alfa que lo compone. El método que seguimos para hacer la descomposición fractal es el de Halsey, que consiste en encontrar la función de masa tau de Q y después tomar la transformada de Legendre de tau de Q. Con esto se va a aplicar para fractales especiales que son completamente autosimilares tanto en su medida estadística como en su medida geométrica. Tomamos nuestro fractal. Ese fractal tiene un determinado diámetro y entonces lo encerramos dentro de una esfera de ese diámetro que vamos a considerar que es 1, y entonces la medida de dentro de esa esfera es la unidad. A continuación, dividimos el fractal M en n piezas disjuntas, todas ellas autosimilares al conjunto original y que tienen medidas estadísticas dadas por su probabilidad y medidas geométricas dadas por su diámetro. Como es autosimilar, perfectamente autosimilar, cada una de estas piezas se divide otra vuelta en n partes disjuntas y se le asocian las medidas adecuadas para que sea autosimilar. De esta manera, al repetir este proceso k veces, obtenemos una cubierta óptima del fractal conformada por n a la k piezas con medidas estadísticas y medidas geométricas dadas por las expresiones que mostramos. A continuación, vemos pictóricamente en qué consiste estas cubiertas del fractal, de los fractales de Morán, y veamos qué hacemos con ellas. Pues tenemos que calcular la medida de Halsey, que está definida como, dada una cubierta, elevar a la Q todas las medidas de las esferas que lo componen, las medidas estadísticas, elevarlas a la Q, las medidas geométricas, elevarlas a otra potencia tau. Y ahora, haciendo uso de la autosimilaridad, encontramos que esta medida de Halsey tiene la forma de que se muestra ahí, es una expresión del parense elevada a la K. Ahora, como queremos hacer nuestras cubiertas lo más finas posibles, tomamos el límite cuando K tiende a infinito. En este proceso, la medida de Halsey o bien tiende a cero o bien tiende a infinito, y solamente existe un solo valor para el cual esta función es distinta de cero o de infinito, es el límite, y ese caso es en el que la tau que aparece ahí ya no es arbitraria, sino es una función que depende de Q, y es aquella función definida por esta relación que se encuentra. Esa relación es lo que se llama la ecuación de Halsey, y lo que tenemos que hacer es resolverla, encontrar esa función tau de Q, y encontrada tomamos su transformada
de Legendre y obtenemos el espectro de singularidades. Aquí este es el tipo de problema que nosotros vamos a atacar específicamente, un multifractal que está un fractal que está compuesto por tres partes de un tamaño dado y otras dos de otro tamaño y también con medidas asociadas a eso. En ese caso, la función de Halsey tiene la forma que se encuentra ahí y lo que tenemos es que resolver para encontrar tau de Q. Como dije hace un momento, normalmente se hace esto numéricamente y analíticamente es complejo. Sin embargo, gracias a las ideas del doctor Piña, que nos propuso las siguientes soluciones, pues, ¿por qué no encontrar una solución paramétrica de esta ecuación? Y esto, él nos mostró que se puede hacer de la siguiente forma, llevando a cabo el cambio de variable ahí mostrado. Uno es capaz de pasar la ecuación de Huxley a la ecuación que se muestra ahí, e a la menos x más c a la menos y igual a 1, es la misma ecuación. Y para visualizarla, pues lo que se hace es sencillamente expresarla en forma paramétrica, encontrar un parámetro adecuado, y ese parámetro adecuado es muy sencillo, es el e a la menos x, es el seno cuadrado del ángulo, y e a la menos y el coseno cuadrado del ángulo, y ya está. Entonces podemos pintar, podemos ver la estructura que tiene la función e a la menos x más e a la menos y igual a 1 y a partir de ella también podemos encontrar cuál es la tau y la q como función de nuestro parámetro teta y podemos entonces hacer un estudio analítico. Haciendo esto, veamos, cuando nosotros analizamos la función de e a la menos x más e a la menos y igual a 1, encontramos que está definida para valores positivos de x y de y. Esto implica para tau y para q que en el plano q teta la función tau de q se encuentra en una región debajo de dos rectas. Ahora bien, lo siguiente es que el comportamiento asintótico de la función y igual a x, y igual a y de x es tal que sus asíntotas son los ejes coordenados. Esa información, cuando se pasa a la función tau de teta y q de teta, implica que nuestra función es acotada también, tiende asintóticamente la función tau de q, tiende asintóticamente a las rectas, como veremos a continuación. Y finalmente, que esta función es una función monótona decreciente de x, la e a la menos x más e a la menos y igual a 1. Y veremos esto a qué nos lleva para nuestra función tau de q, ¿qué implica? Para esto ponemos explícitamente cuál es la transformación que nos permite hacer expresar a la tau como función de nuestro parámetro teta y a q como función del parámetro teta, que son las expresiones ahí mostradas. Y cuando las graficamos, bueno, encontramos este resultado en la cual vemos primero que tau de q es una función estrictamente creciente de q, que esta función va de la recta con pendiente menor a la recta con la recta de pendiente mayor a la recta con pendiente menor. Aquí se muestran las rectas y cómo está nuestra función tau de q. A continuación, nos pusimos a averiguar qué sucede con la derivada respecto de q de la función tau de q. Esa función es importante porque es precisamente es alfa. Y se encuentra que esta función es, primero, siempre es positiva, la derivada, lo que implica que la tau de q pues, es una función creciente. Segundo, que esta
derivada de tau respecto de q, al ser una función estrictamente creciente, ¿verdad? La alfa es una función estrictamente decreciente y está definida solamente en el intervalo entre lambda más y lambda menos. Esto nos permite saber cuál es el intervalo de posibles valores del exponente de Holder. Ahora, otra información relevante es que el hecho de que esta función sea estrictamente decreciente, nos permite invertirla. O sea, la de tau en de q es invertible y podemos expresar q como función de alfa. Esto garantiza la existencia de la transformada de Legendre de tau de q, que tiene la forma ahí mostrada. Ahora, podemos ya entonces concluir que hemos llegado a que la tau de q es una función que es creciente, que su derivada tau nos permite invertir para expresar q como función del exponente de Holder, y ahora vamos a ver que vamos a calcular esta función f de q, que es la que nos va a permitir encontrar la transformada de Legendre. Encontramos esta función f de q en términos del parámetro θ y vemos las diferentes propiedades que tiene. Las propiedades que tiene es que esta función es creciente cuando q es negativa y es decreciente para cuando q es positiva. Ahora, el valor máximo se logra cuando q es igual a 0 y ese valor corresponde a la dimensión fractal del soporte. También se encuentra el comportamiento asintótico que tiene esta función. Pues ya tenemos ahora todo, porque ahora recurrimos al teorema de concentración de la medida, que es el que nos dice que el espectro de singularidades f de alfa es la transformada de Legendre de la función de masa. Y entonces es relativamente simple ahora, porque para encontrar el espectro de singularidades nos basta partir de la ecuación alfa como función de q, invertirla de forma que expresemos q como función de alfa, introducirla dentro de la función que analizamos anteriormente y encontramos ya la f de alfa y podemos dar todas las propiedades que tiene. Tenemos ahí, por ejemplo, que la f de alfa es cóncava hacia abajo y que tiene que la derivada de esa función respecto a alfa nos da el valor q. Podemos entonces dar toda la descripción de nuestro espectro de singularidades, que como se muestra ahí, tenemos un determinado el intervalo de valores de alfa y también los puntitos nos van mostrando para un valor de alfa cuál es la dimensión fractal del conjunto J alfa. De manera que la técnica mostrada es analítica y permite hacer un tratamiento muy simple de la función de masa y encontrar el espectro de singularidades. Agradecemos ahora los autores de este trabajo, que somos Janet López García y también Julián y un servidor, que los tres colaboramos para hacer este trabajo. Muchas gracias por su atención.